Buenas tardes con todos. Somos el grupo de Asociación Profesionales de la Salud. Vamos a dar inicio el día de hoy a las charlas del primer curso continuo online de salud en tiempos de pandemia. El día de hoy pues, nos va a acompañar el doctor Manuel Navarro, médico endocrinólogo e internista, catedrático de la Universidad de Guayaquil, tratante del Hospital Luis Bernaza. Tenemos que, hoy va a haber 3 charlas, las primeras 2 charlas van a haber acerca de diabetes. La primera charla acerca de las guías ADA, pues lamentablemente la médico que le tocaba dar la charla, pues tuvo un percance de salud, pero va a ser reemplazada, se va a dar la charla. Y en segundo turno se hablará acerca de diabetes a la insuficiencia cardíaca. Bueno. Vamos a comenzar la charla de aplicabilidad de las guías ADA 2020. Vamos a hacer un resumen de lo más importante de las guías, el cual nos habla acerca de lo que es la atención estandarizada de lo que es la atención en diabetes, ¿ya? Aplicada por protocolos o guías internacionales reconocidos, en los cuales vamos a observar o vamos a ver que estos protocolos son dados tanto para médicos como para investigadores o como para el paciente, para tener en cuenta que tenemos que evaluar la calidad de atención del paciente y tenemos que iniciar un tratamiento adecuado. El objetivo de la charla es que tanto los médicos, los pacientes, investigadores y relacionados a la atención de la diabetes, mediante objetivos generales de tratamiento y herramientas para evaluar la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos que la clasificación normal de la diabetes, pues ya la conocemos. Tenemos que es de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes estacional y lo que es tipo específico de diabetes debido a otras causas. Pues la diabetes tipo 1 ya sabemos que es causada por la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. La diabetes tipo 2 es aquella que se da por la pérdida progresiva de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas o iniciado tras un proceso de resistencia insulínica. La diabetes estacional se da por segundo o tercer trimestre del embarazo, es donde es diagnosticada sin antecedentes previos de la misma, y los tipos específicos de diabetes debido a otras causas, como son la MODY o monogénica, las asociadas a páncreas exocrino, la inducida por fármacos VIH o trasplante. Tenemos que es importante pues conocer la clasificación de la diabetes debido a que esta nos guía para el tratamiento. Pero existe un problema, muchos de los pacientes durante su diagnóstico clínico no se los puede clasificar de manera oportuna en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Recordemos que tanto la diabetes tipo 1 o la tipo 2 son enfermedades heterogéneas, ¿ya? Las cuales varía su presentación clínica y su progresión de manera considerable. Tenemos que antiguamente existían lo que es los paradigmas de clasificación de la diabetes. Se decía que si un adulto debutaba con diabetes, pues se lo consideraba diabetes tipo 2. Si un joven o un niño debutaba con síntomas de diabetes, se decía que era diabetes tipo 1. Hoy en la actualidad, esos grupos, podemos decir etarios, ya no se los considera así, porque tanto la diabetes tipo 1 como la tipo 2 pueden presentarse en cualquier grupo etario. Así tenemos que los niños cuando debutan con diabetes tipo 1 ya presentan sintomatología clínica tipo polidipsia, poliuria, o un tercio de estos debuta con lo que se conoce como cetoacidosis diabética. Tenemos que, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, existen diversos factores ambientales y genéticos que juegan un papel importante
y que de manera progresiva producen la pérdida de la masa y de la funcionabilidad de las células beta pancreáticas y que se manifiesta de forma clínica con la presencia de hiperglucemia en el paciente. Ya, esta hiperglucemia, una vez que está establecida y ocurre en cualquier forma de diabetes, en cualquier tipo de diabetes, va a traer cambios crónicos o complicaciones crónicas en los pacientes. Tenemos que, existe diversos estudios han evaluado, sobre todo en familiares de primer grado, de pacientes con diabetes tipo 1, que la presencia o persistencia de 2 o más autoanticuerpos juegan un factor predictivo de hiperglucemia clínica y de diabetes. Esto nos llega a una pregunta, que es si hacemos un cribado en los familiares de pacientes con diabetes tipo 1, nosotros vamos a tener un factor de intervención para de manera temprana y oportuna evitar complicaciones a futuro. Tenemos que la progresión en este tipo de pacientes se da desde la edad, ¿ya? Depende en dónde se haya hecho el tamizaje, ¿ya? Depende de los niveles de autoanticuerpos encontrados, de los niveles de glicemia basal elevados y de hemoglobina glicosilada elevados en pacientes mucho antes de la presentación clínica, es decir, mucho antes de que desarrollen síntomas. Tenemos que existen 3 tipos básicos de diabetes tipo 1. El estadio 1, que son aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que tienen autoinmunidad, pero que se presentan normoglucémicos y que se presentan sin síntomas. En los diabéticos tipo 2, aquellos que tienen autoinmunidad, diabéticos tipo 1, estadio 2, que tienen autoinmunidad, que tienen disglucemia, es decir, pacientes que presentan glucemias alteradas en ayuna o intolerancia a los hidratos de carbono, es decir, pacientes prediabéticos y que están presintomáticos, que pueden tener una glicemia entre 100 a 125 en ayuna, una glicemia de 140 a 199 posterior a una prueba de tolerancia oral de la glucosa 2 horas después con 75 gramos de glucosa o una glicosilada entre 5.7 a 6.4. Mientras que los pacientes en estadio 3 que tienen criterios de autoinmunidad son aquellos pacientes que ya tienen las características clínicas establecidas, son pacientes sintomáticos. Tenemos que, dentro de los criterios diagnósticos de la diabetes, la ADA no ha hecho muchos cambios, se mantiene en el mismo test. El test que ya conocemos, glicemias en ayuna mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, y tenemos que postprandial posterior a la prueba oral de tolerancia a la glucosa, una glicosilada mayor a 6.5, y en aquellos pacientes que tienen síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglicémica, una glicemia al azar mayor o igual a 200. Tenemos que, lo que sí se considera, y siempre se lo repite, es que la glicosilada tenga estándares NGSP, es decir, certificada por programas nacionales de estandarización de la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Y obviamente en aquellos pacientes que no es considerada válida, son aquellos pacientes que tienen anemia de células falciformes, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en pacientes con SIDA. La glicosilada no se la considera criterio diagnóstico, sino que tenemos que ir a los criterios glucémicos. ¿Qué ocurre con los prediabéticos? Como todos sabemos, la prediabetes se da el nombre a aquellos pacientes que tienen niveles de glucosa que no son considerados como criterios de diabetes, pero que esos niveles son elevados para considerarlos normales. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Pues son glucemia en ayunas de 100 a 125 miligramos por decilitro, una glicemia postprandial a las 2 horas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos, que va de 140 a 199 miligramos por decilitro, una glicosilada que va de 5.7 a 6.4%. Estos pacientes no se los debe considerar como una entidad clínica, sino que a estos pacientes lo que hay que realizarle pues es un control permanente porque tienen un mayor riesgo de desarrollo de diabetes y de enfermedad cardiovascular establecida.
Estos pacientes son aquellos que tienen obesidad visceral, hipertensos, insulinoresistentes, elevación de los triglicéridos, disminución del colesterol HDL, y como ya se sabe por muchos metaanálisis, la glicemia en ayuna tiene una correlación lineal a enfermedad cardiovascular, sea o no sea diabético el paciente. Y en los diabéticos, mucho más. Por cada milimol o 18 miligramos por decilitro en ayunas que aumente la glicemia, mi paciente diabético va a tener un riesgo de 23% de enfermedad isquémica coronaria aumentada, un riesgo de aumentar a un 21% de ictus y un riesgo de incrementar un 19% de muerte cardiovascular. En aquellos pacientes que yo debo considerar hacer controles permanentes, pues por prediabetes o hacer un cribado, es en aquellos pacientes adultos con un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, es decir, pacientes que tienen sobrepeso, ¿ya? Familiar de primer grado, con diabetes mellitus, sobre todo tipo 1, como lo expliqué anteriormente, que la raza o la etnia ya juegan un papel importante en los asiáticos, porque se dice que ellos el índice de masa corporal a considerar es a partir de mayor a 23 kilos por metro cuadrado, antecedente de enfermedad cardiovascular establecida, pacientes con hipertensión arterial o presión arterial mayor a 140/90, con tratamiento, con un HDL menor a 35 miligramos por decilitro, unos triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro, y pacientes que tengan asociados cuadros resistentes a la insulina, sobre todo en síndrome ovario poliquístico y sedentarismo. Tenemos que a partir del 2020, a pesar de haber escasa evidencia, se han aplicado criterios diagnósticos de prediabetes o diabetes mellitus en mujeres con la posibilidad de embarazo, pero que tengan obesidad o algún factor de riesgo adicional para presentar diabetes mellitus. Esto es muy importante porque en aquellos pacientes que se diagnostica diabetes eh, gestacional, esas pacientes no es que cuando termina el embarazo y termina y cortan la, podamos decir así, la enfermedad, tienen que quedarse tranquilas. Estos pacientes deben hacer un control, como mínimo en un inicio cada 3 años y luego cada año. Tenemos que, la prevención o retraso en la aparición de la diabetes mellitus o prediabetes se debe hacer un control anual para detectar el desarrollo de diabetes tipo 2 en pacientes con prediabetes o en pacientes adultos mayores de 45 años, independientemente de sus factores de riesgo. Hay que decir a estos pacientes que tenemos que intervenir en programas de intervención del estilo de vida, sobre todo lo que se busca es una reducción del peso del 7%. A estos pacientes hay que hacerle actividad física de intensidad moderada, ya unos 150 minutos a la semana durante 3 días. ¿Cuándo hacemos intervención farmacológica en estos pacientes? Como sabemos, la principal fármaco a dar de primera elección es metformina. En estos pacientes, en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor o igual a 35 kilos por metro cuadrado, menores de 60 años, en mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, estos pacientes deberán recibir metformina si tienen prediabetes. Es una recomendación A, es decir, basada en ensayos clínicos aleatorizados, y en aquellos pacientes que menores de 60 años que tengan déficit de vitamina B12, tengan anemia o signos de neuropatía. La detección temprana y el tratamiento temprano y modificación de los riesgos de enfermedad cardiovascular en las personas con prediabetes es importante. Debe ser una vigilancia estrecha. ¿Cuáles son los objetivos glucémicos actualmente? Lo que se implementó o que se agregó a 2020, podríamos decir, aunque ya se lo viene utilizando, es que debe haber un medidor continuo de glucosa, es decir, una información personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico debe inducir, debe decir a su paciente que debe, obviamente, mejorar el control de glicemias, es decir, el paciente debe comprarse su aparato tecnológico, en este caso de Accu-Chek, y medir las glicemias diarias, que es la principal herramienta hoy en día. El objetivo glicémico ya sabemos que se lo mide normalmente con hemoglobina glicosilada, que va a evitar el riesgo de complicaciones a futuro y que al menos debe ser en pacientes bien controlados 2 veces al año, es decir, pacientes que están estables. Este es nuestro objetivo de tratamiento. En pacientes que no alcanzan los objetivos de control glicémico, ese control debe hacérselo cada 3 meses, algo ya conocido. El objetivo razonable que todos manejamos es una glicosilada menor al 7%. Pero
tenemos que individualizar ese tratamiento, es decir, en pacientes con riesgo de hipoglicemia, que tienen un diagnóstico de reciente aparición, en tratamiento con modificación de los estilos de vida o que toman metformina y que no tienen riesgo cardiovascular, nosotros debemos ser exigentes. Y ese riesgo esa glicosilada debe ser menor a 6.5. Si yo tengo un paciente con historial de hipoglicemias graves, alteraciones micro o macrovasculares avanzadas, que tenga polifarmacia, sobre todo en pacientes mayores a 65 años, con una educación sanitaria deficiente, mi objetivo no va a ser llevarlo a menos del 7%. Mi objetivo es mantenerlo por encima de 8, tampoco que suba 9. A la derecha de la pantalla podemos observar el enfoque personalizado de los objetivos glucémicos de acuerdo a la glicosilada. Se miden 7 parámetros. Entre los más importantes tenemos la duración de la enfermedad, la expectativa de vida, las complicaciones vasculares ya establecidas de mi paciente, las enfermedades coexistentes. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente es de diagnóstico reciente, yo tengo que ser estricto y mi glicosilada debe ser menor al 7%. Pero si mi paciente ya es de larga duración, la enfermedad no debo ser tan estricto y llevarlo a menos de 7. Si mi paciente tiene varias comorbilidades, mi glicosilada no debe ser menor a 7, puede estar por encima de 8. Y así con demás, por ejemplo, con los recursos y sistema de apoyo, es decir, con la parte económica y costos de hipoglicemiantes, que sabemos que los de buena calidad generalmente tienen mayor costo. Vamos a ir directo ya a lo que es el tratamiento. Como todos sabemos, las metas establecidas ya son glicosiladas menos del 7%, pero ya determinamos en qué tipo de paciente. Glucosa capilar preprandial que va de 80 a 130 y el pico de la glucosa postprandial capilar no debe ser mayor a 180. Lo ideal es que sea menor a 180. Lo de la prediabetes ya lo dijimos, pérdida de peso del 7%, aumentar la actividad física 150 minutos a la semana es una recomendación tipo A, y la metformina iniciarla en los pacientes que dijimos. Lo volvemos a repetir: índice de masa corporal mayor a 35, edad menores de 60 años y mujeres con antecedentes de diabetes gestacional. Cuando yo tengo a mi paciente y lo diagnostico de diabetes y tengo una glicosilada que es menor a 9, yo debo usar monoterapia. Hasta el día de hoy, y la recomendación 1A es iniciar con metformina, más modificaciones de los estilos de vida. Metformina, al menos que haya intolerancia o alguna contraindicación, se debe utilizar otro fármaco de entrada. Las metas debo valorarlas cada 3 o cada 6 meses, como lo explicamos, si es un paciente estable, bien cuidado, con buena educación sanitaria, a los 6 meses, sino cada 3 meses, y de ahí valoro si hay apego o adherencia al tratamiento. Si esa hemoglobina glicosilada está por encima de 9, no bajó, yo debo aquí agregar terapia doble. Y aquí la terapia doble es un segundo agente. Este segundo agente yo lo voy a agregar de acuerdo a las características clínicas de mis pacientes. Tengo que valorar, obviamente, si hay índices de riesgo cardiovascular establecidos. ¿Ya? Si mi paciente, a pesar de todo esto, controla la glicosilada tras 3 meses, no mejora, aquí considero ya terapia triple. La terapia triple es o agrego otro agente hipoglicemiante o comienzo a considerar el uso ya de insulina, terapia inyectable. Si mi paciente cuando lo diagnostico tiene una glicosilada mayor o igual a 10 o una glucosa plasmática mayor a 300 miligramos por decilitro, lo ideal, lo recomendable es terapia inyectable combinada. En este cuadro vamos a resumir rápidamente cómo vamos a medicar a nuestros pacientes de acuerdo a riesgos. Como dije, la terapia inicial y con estilo de vida siempre va a ser de primera línea metformina. Si mi paciente tiene riesgo elevado o establecido de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal o falla renal, yo debo considerar ya individualizar mi tratamiento independientemente de la línea base de insulina. Es decir, si mi paciente predomina enfermedad cardiovascular aterosclerótica, yo tengo que ver si está establecida y tengo que ver ciertos indicadores. Si mi paciente tiene alto riesgo, es decir, mayor de 55 años, si tiene una estenosis de una arteria mayor del 50%, esta sea coronaria, carotidia o de las extremidades inferiores, o si tiene hipertrofia ventricular izquierda, de preferencia yo voy a dar inhibidores de los LP1,
que son en la actualidad los que mayor recomendación tienen para estos pacientes. Si mi paciente, a pesar de haber dado GLP-1, no mejora el beneficio, yo considero dar GSLT2. Si a pesar de la preferencia no mejora mi paciente, la glicosilada no llega a su objetivo, yo tengo que valorar cuál de los siguientes fármacos puedo considerar que han demostrado seguridad en los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. O agrego un GSLT2, ¿ya? O agrego insulina basal, o tiazolidinedionas, y por último sulfonilurias. Si mi paciente tiene enfermedad cardíaca establecida o enfermedad renal, es decir, falla cardíaca, yo tengo que ver si tengo un paciente con una FEBI menor al 45%, si ese paciente tiene su filtrado glomerular entre 30 y 60, es decir, en estado 3 de enfermedad renal, lo indicativo, recomendación 1A, es SLT2, es decir, empaglifosina o dapaglifosina. Si mi paciente, a pesar de haber iniciado este tratamiento, no mejora, yo debo considerar otros fármacos con seguridad para en falla cardíaca. Lo que sí debo evitar son las tiazolidinedionas. Tenemos que o doy insulina basal o considero dar DPP-4, excepto safagliptina. Si mi paciente no tiene indicadores de riesgo cardiovascular establecido, enfermedad cardíaca o enfermedad renal, yo tengo que evaluar independientemente del valor de la glicosilada, ¿ya? Debo evaluar el proceso de adherimiento y ver si necesito minimizar las hipoglicemias, si necesito perder peso o valorar el costo del fármaco. Lo ideal para las hipoglicemias es iniciar metformina más DPP-4, GLP-1, GSLT2 o tiazolidinedionas. Tenemos que, una vez que a pesar de iniciar un segundo agente, la glicosilada no mejora, yo pienso en un tercer agente. Y aquí están los cuadros indicando cuál es el paso a seguir. Si a pesar de esto el fármaco no mejora y mi paciente no mejora la glicosilada, yo tengo que ver y considerar otro tipo de tratamiento. Y aquí debo considerar ya insulina basal, o en este caso, incluso sulfonilurias, aunque sabemos que las sulfonilurias tienen un riesgo permanente de hipoglicemia. En cuanto al peso, los fármacos que mejor han demostrado pérdida de peso o minimizan el aumento de peso son los GLP-1 y los SLT2. Y en cuanto al costo, ya sabemos que son las sulfonilurias y las tiazolidinedionas. En cuanto a iniciar terapia inyectable, como dijimos, glicosilada mayor a 10 o que ya necesite, a pesar de un segundo agente o tercer agente, siempre se debe iniciar con 10 unidades de insulina o a dosis de 0.1 a 0.2 unidades por kilo día y se debe aumentar un 10 a un 15% una o dos veces por semana hasta alcanzar la meta, sobre todo de glicemias en ayuno. Si hay hipoglicemia, se debe reducir esa dosis a un 10 a un 20%. Si a pesar de esto no se controla el paciente, se considera terapia inyectable combinada. O aumentamos insulina rápida, en este caso aumentamos lo que es basal bolus, ¿ya? Porque no logramos la meta objetivo, o incrementamos, o cambiamos a insulina premezclada, o agregamos un agonista GLP-1. En cuanto a la control de la presión arterial o enfermedad cardiovascular, principal, tenemos que tanto los estudios de ACORD, ADVAN o el SPRINT demostraron que la presión ideal para los pacientes diabéticos es que el paciente tenga cifras de menor a 140/90. Estos pacientes, ¿qué es lo que deben hacer? Si yo tengo menor a 140/90, yo debo iniciar monoterapia farmacológica. Si yo tengo mayor a 160 o igual, mayor a 100 de diastólica, yo voy a iniciar farmacología doble. Y aquí yo tengo que valorar si el paciente tiene albuminuria o no, y iniciar. Si tiene albuminuria, IECA o ARA2. Si no tiene, pues inicio con tiazidas, antagonista de los canales de calcio, dihidropiridínicos, IECA o ARA2. Ahora,
¿Qué pasa con las dislipidemias? Pues tenemos que esto es importante. ¿Por qué? Porque lo primero que se debe hacer en ellas no es dar tratamiento, sino modificar el estilo de vida del paciente con un plan intensivo, siempre y cuando los triglicéridos están mayor a 150 o el HDL esté menor a 40, en hombres y menor a 50 en mujeres. Iniciamos terapia de alta intensidad de estatina en cualquier paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida o en pacientes de 40 a 75 años sin enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Se debe iniciar una terapia moderada con estatina, siempre y cuando sacando el riesgo cardiovascular de mi paciente. Y aquí yo tengo estatinas de alta intensidad y de intensidad moderada. Las de alta intensidad van a ser la atorvastatina de 40 y 80 y la rosuvastatina de 10 y 20, y la de intensidad moderada la atorvastatina de 10 a 20 y la rosuvastatina de 5 a 10. En terapia antiplaquetaria se recomienda usar aspirina como prevención secundaria, no primaria, en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida. Es decir, aquel paciente que no ha tenido ningún evento, incluso esto fue demostrado en el estudio ASCEN, ningún evento cardiovascular previo, no se debe dar tratamiento antiplaquetario. Si existe alergia a la aspirina, puede utilizarse clopidogrel. ¿Y en quién utilizamos terapia triple? Ya lo sabemos, en diabéticos que han tenido, pues, fallo cardio o un evento coronario agudo. Aquí tenemos un cuadro, pues, de las recomendaciones de hipertensión arterial, ya lo dijimos, cuando se utiliza, si tiene una presión arterial mayor a 140/90, un solo agente, y aquí debo ir, si tiene albuminuria o no. Si tiene albuminuria, doy ECA o ARA2, si no tiene, doy pues un preferible calcio antagonista o diurético tiazida en mayor o igual a 160. Siempre utilizo dos agentes. Si tiene albuminuria, pues prefiero dar IECA o ARA2. Si no lo tiene, dos o tres agentes los siguientes: calcio antagonista, diuréticos o un IECA o un ARA2. Y aquí yo tengo que ir valorando si tengo o no bien la evaluación del control de la presión arterial y los efectos adversos. Y si el tratamiento es tolerado, pues, y hay un objetivo alcanzado, continúo la terapia. Si no veo si hay efectos adversos y si no alcanzo la terapia, yo llego a dar hasta un tercer agente antihipertensivo, que es considerado, pues, los antagonistas mineralocorticoides, como la espironolactona. Esto también es importante, valorar la falla renal, sobre todo para los médicos de atención primaria, pues no significa que pacientes diabéticos que tengan una, podemos decir, con un filtrado glomerular entre 90 y entre 90 a 60, no tengo que intervenir. Si mi paciente no tiene albuminuria y está entre mayor a 90 o entre 60 y 89, obviamente yo no intervengo. Pero si mi paciente tiene ya una incrementada, podemos decir, o moderada albuminuria, que es entre 30 y 299, yo intervengo y doy tratamiento con IECA o ARA2 para evitar la progresión. Si tiene una microalbuminuria mayor a 300, este paciente debe ser referido al nefrólogo. Y así sucesivamente con los demás pacientes. Los pacientes, no es que el paciente es diabético, pero no es hipertenso y no lo valoré de manera adecuada a nivel renal porque tiene una buena función, no hago nada. Tengo que valorar siempre microalbuminuria en estos pacientes para evitar riesgo cardiovascular. Las conclusiones son que las recomendaciones para la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular en esta guía, pues, se basaron en GLP-1 y GSLT2. El tratamiento farmacológico indicado o moderado fue la adherencia de liraglutide, sobre todo en niños con diabetes tipo 1, que son mayores o igual a 10 años y que a pesar del tratamiento con metformina, no mejoraron sus controles glucémicos, evitando obviamente la contraindicación que ya se conoce, que es en carcinoma medular de tiroides y neoplasia endocrina múltiple. Dentro de los objetivos glucémicos se adhirió lo que es la monitorización continua de las glicemias por medio de tecnología, en el cual el médico de atención, sea primaria o especialista, tendría que sacar un porcentaje de lo que es la glicemia. Si dentro de ese porcentaje se mantiene entre 70 y 180, yo no debo hacer modificaciones, pero si baja de 70 o sube de 180 miligramos por decilitro, yo debo intervenir. Y dentro de las recomendaciones para la atención individualizada del paciente, lo más importante, podemos decir contradictorio también, es que se demostró que el estilo de vida supera a la metformina en la prevención de diabetes, pero a su vez un metaanálisis realizó que durante los últimos 15 años la metformina versus placebo fue mejor en aquellos pacientes con glucemia en ayuna
alteradas y en mujeres con diabetes, que tuvieron diabetes gestacional. Como dije, lo más importante de las conclusiones fue que los SLT2, que ya sabemos por el estudio en PARREC, por el DAPA Heart Failure, que estos pacientes van mejor, estos fármacos van mejor en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y disminuye las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, demostrado hace 4 años en EMPARREP. Y que los LP1 ha demostrado que en pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular aterosclerótica o factores de riesgo reduce los eventos. Recordemos que cada 10 segundos una persona muere por culpa de la diabetes y cada 10 segundos 2 personas desarrollan diabetes. Por lo tanto, es importante chequearse, cuidarse. Muchas gracias.